vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento ahí en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día te damos la bienvenida, Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecidos estamos al Señor por la familia, el matrimonio. En este día estamos llevando el culto familiar. Es importante, hermanos, poner un cerco protector en nuestros amados que están expuestos al peligro y a la tentación. Por eso es importante la oración y buscar el rostro de Dios a través de un escrito está. Te damos la bienvenida. Estamos agradecidos al Señor que en este día podamos llevar una oración, podamos llevar una petición al trono de la misericordia por medio de familia. Agradecimiento hay. Y quisiéramos consagrar este tiempo de hogar y de familia a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y guíe este ministerio y dé gracia en convicción para aquel que nunca ha llevado la oración en el matrimonio, con los hijos, que en este día tengas el deseo en tu corazón de buscar al Señor, invitar a nuestro Señor a que haga morada en tu hogar. Culto familiar. Vamos a poner la oración en las manos de Dios, pidiendo que lo que se testifique en este día sea de bendición para todos. Vamos a arrodillarnos, si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o posiblemente en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que le vemos un ruego, busquemos reverencia. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor mío, nuestras faltas, reconociendo nuestros defectos. Perdónanos, Señor. Hay defectos de carácter que deben de ser tratados en tu amor y en tu voluntad. Y ruego humildemente, Señor amado, que esta oración halle gracia ante el Padre Celestial. En este momento, Señor amado, presento el hogar, la familia, institución sagrada. Y ruego ante todo, Hijo de Dios, que des convicción en el Padre y en la Madre, para que todo lo que llevemos, Señor, sea porque tú lo demandas. Ayúdanos, Señor mío, a que nuestro hogar esté edificado en la roca. Perdona el pecado, Señor, perdona la indiferencia. Y da gracias, Señor, en que cada día, Señor, estemos a cuentas contigo. Aquí de rodillas humildemente presento el matrimonio, presentamos a nuestros hijos y nietos. Ayúdanos, Señor mío, porque a través del ejemplo que demos, ellos, Señor, serán testimonio.
Da gracia, Padre amado, en una protección divina para las familias y el hogar. Oramos ante todo, Señor, por esa tristeza, esas lágrimas del padre y de la madre que claman por sus hijos, y te ruego por el matrimonio. Da favor, Señor mío, en esta humilde y sencilla oración que elevamos ante tu presencia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en Proverbios 16:31. Aquí nos habla el Señor de lo que se va a testificar en este día, es corona de honra es la vejez. Dice así en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Dios demanda especialmente que se manifieste tierno y respeto hacia los ancianos. Hermanos, en este día le pedimos al Señor que lo que Dios demanda se lleve en nuestro hogar con aquellos padres, abuelos, ancianos que ya, hermanos, están para pasar al descanso. Pidamos que haya un tierno respeto para ellos y que el trato que se dé sea de misericordia y de amor. Tema y reflexión, corona de honra es la vejez. Anota los versículos, es importante, hermanos, porque Dios habla a través de lo que está mencionando acerca de la vejez. Sergio, qué importante es el cuidado a nuestros ancianos, a los abuelos, que el tierno amor que se les dé es respeto por la madurez que ellos han tenido y la experiencia que muchas veces no se enseñan a través de sus pasos que los dieron con cansancio y con fatiga. Así es. Amén. Así es. Nuestro Señor, hermanos, en su amoroso y cuidado que tiene por cada uno de sus hijos, tienen un lugar muy especial, hermanos, a los ancianos. La Biblia nos enseña que el Señor, hermanos, tuvo esa compasión por los desamparados, por los huérfanos, por las viudas, pero también por los ancianos. Todos aquellos, hermanos, que han caminado tal vez un estrecho largo de su vida, donde han vivido experiencias, donde la mano del Señor, hermanos, cuando se han permanecido en sus caminos, se han mantenido firmes. A través de ellos, hermanos, han dejado un legado en el tierno cuidado que han tenido por los hijos que han engendrado. Ellos tienen muchas experiencias, hermanos, que han vivido. Hay muchas batallas que ellos han librado, que ellos han enfrentado. Hay victorias, hermanos, que se han ganado. Hay responsabilidades, hermanos, que han asumido. Hay tentaciones que han resistido. La vejez, hermanos, nos habla de pies que ya están cansados, que se acercan, hermanos, o que están viviendo la última etapa de su vida. Debemos de pensar, hermanos, que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, abuelos y ancianos en general, porque ellos han estado con nosotros, hermanos, en los momentos más difíciles. Cuando nosotros nos hemos sentido atribulados con los pesares de este mundo, siempre el tierno amor de un padre, de una madre, de esas palabras de ánimo, de amor, nos han levantado de situaciones difíciles. Para nosotros, hermanos, son una bendición
Cuando hemos recaído en algún tipo de enfermedades, nuestros padres, nuestros abuelos, ahora ya ancianos, han estado a nuestro lado. Cuando nos han desechado o hemos sufrido en nuestra propia vida rechazo por parte de los demás, siempre ha habido una mano amorosa a través del Padre, a través de la Madre. Pero ahora ya en su última etapa de vida, cuando ellos ya manifiestan un desgaste físico, un desgaste mental, que la misma naturaleza humana nos va haciendo perder todo tipo de capacidad para sostenerse a uno mismo, es cuando ellos necesitan, hermanos, del tierno cuidado de los hijos que han creado, de los nietos que ellos han protegido, educado, guiado. Es por eso que en esta oportunidad, hermanos, la palabra de Dios nos habla mucho acerca del cuidado de nuestros ancianos. Leíamos aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo 31, cómo la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la corona de honra es la vejez. La corona, hermanos, en la Biblia tiene un simbolismo. Es aplicado de diferentes maneras. Pero la corona que Dios emplea o Dios usa, hermanos, nos da la idea de que la corona está relacionada con la divinidad, que significa gloria, significa honor, que significa victoria, que significa triunfo, pero también que significa respeto. Por eso la Biblia usa la corona como un simbolismo para comparar la vejez. El camino que han andado ahora nuestros ancianos ha sido ese precisamente, donde han enfrentado situaciones diversas, pero siempre teniendo en la mente el cuidado tierno y amoroso para sus hijos, a través de la provisión, a través de la educación, a través del amor. Por eso la Biblia menciona que esa corona, hermanos, de respetos es la que viste la vejez del hombre. Pero esta corona va a ser impuesta, hermanos, a aquellos que han caminado en el camino de la justicia. Es cierto, se han cometido muchos errores, pero de esos errores se ha aprendido. Y por eso el consejo sabio de nuestros ancianos, hermanos, es para nuestro propio beneficio. Porque por las experiencias que ellos han vivido, son transmitidas a nosotros para no caer en estos errores. Por eso debemos de poner especial atención a lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancianos en general nos comentan. La Biblia, hermanos, así lo enseña. Ellos han caminado, hermanos, por diversas situaciones, pero han coronado su vejez en la victoria. ¿Por qué? Porque ellos han percibido que el único camino para alcanzar, hermanos, la victoria en Cristo, precisamente es obedecerlo y seguirlo a Él. Sin en cambio, hermanos, es una triste realidad que en algunos casos ese amor que se debe de manifestar por nuestros ancianos se convierte en odio, se convierte en descuido, se convierte tal vez en rencor.
Y ahí es donde vemos la ingratitud del hombre, porque no respetamos ni amamos al que nos dio la vida. Y qué tristeza, hermanos, es caer en esa situación. Por eso la Biblia nos dice que la corona de honra es la vejez. Es una enseñanza que nosotros debemos de comprenderla, de entenderla, de vivirla, de manifestarla. Porque Dios así nos los manda. Aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo 32, la escritura dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si conocemos nosotros el amor de Dios, debemos de manifestarlo. Y la escritura nos dice que es a través del amor que también debemos de manifestar a nuestros ancianos. Por eso dice, delante de las canas te levantarás. Y ahí nos habla de respeto. Y luego dice, y honrarás el rostro del anciano. Le amarás, le obedecerás, le escucharás, tendrás tierno cuidado de él, le proveerás, y muchas otras cosas en el cual nosotros agradecemos el amor de Dios a través del amor que nosotros le damos a nuestros ancianos. La reverencia y el respeto son virtudes fundamentales en el Hijo de Dios. Por eso debemos de manifestar ese amor a los hombres y mujeres ya mayores de edad, porque su experiencia, porque su consejo deben de ser escuchados. Y estos principios, hermanos, son sembrados en el hombre desde su primera educación cristiana en el hogar. Ahí es donde nosotros aprendemos a respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. El quinto mandamiento de la santa ley de Dios, hermanos, no los dice. Aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 20 y el versículo número 12, el Señor, hermanos, en sus preceptos de su ley moral, lo deja como un mandamiento. O sea, no es algo opcional. Es algo que Dios nos los dejó para que nosotros lo obedezcamos. Éxodo capítulo 20, versículo 12, la escritura dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este quinto mandamiento, hermanos, es el primer mandamiento con promesa, porque nos dice que nosotros al honrar, es decir, al respetar, al amar, al obedecer a nuestro padre y a nuestra madre, nos da la promesa de que nuestros días se van a alargar. Es decir, no necesariamente quiere decir que vamos a vivir más años. Cuando dice para que tus días se alarguen, quiere decir, hermanos, que el tiempo de vida que yo tengo va a ser un tiempo en el cual yo voy a apreciar el amor hacia los padres. Y nos da esa promesa. O sea, ¿quieres vivir una vida feliz? ¿Quieres vivir una vida placentera? ¿Quieres vivir una vida bendecida? Tienes que amar a tus padres. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Por eso el Señor lo dejó aquí en su santa ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios, hermanos, nos enseñan que hay una relación o hay un deber del hombre para con Dios. Pero los siguientes 6 mandamientos, hermanos, empezando por el quinto, la Escritura nos dice muy claramente cuál es el deber del hombre para con su prójimo. Y lo primero que pone Dios es amar a nuestros padres, es respetar a nuestros ancianos. Por eso la Escritura, hermanos, nos enseña
que este quinto mandamiento de la ley de Dios se refiere a los padres con un gran amor, con un gran respeto que se les debe de manifestar y no a ninguna otra persona. El amar a nuestros padres, el respetarlos, el obedecerlos, es amar a Dios, obedecer a Dios y respetar a Dios. Porque Dios los puso, hermanos, como sacerdotes del hogar. Posiblemente haya hogares, hermanos, donde no haya un buen testimonio del padre o de la madre. Pero usted es el último que debe de tomar un juicio en contra de ellos. Porque el Señor, hermanos, a cada uno nos va a dar lo que merecemos. Y si nuestros padres cometieron injusticias o fueron descuidados con su familia, usted no tiene ningún derecho, hermanos, de señalarlos. Porque el Señor se va a encargar de eso. Sin en cambio, aun y cuando hayan tenido esas situaciones en un hogar, nosotros debemos de amarlos y de respetarlos. No debemos de juzgarlos, ni debemos de achacarle errores que ellos hayan podido tener por el simple hecho de que es un mandamiento de Dios. No debemos de juzgar bajo ninguna circunstancia, ni de señalar a nuestros padres. Vuelvo a repetir, porque de ellos se va a encargar Dios. Sin en cambio, por el simple hecho de que ellos nos dieron la vida, los debemos de amar y de respetar y de honrar, como dice la Escritura. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos a cuentas con Dios, primeramente, pero que también estemos a cuenta con nuestros padres, aquellos que nos dieron la vida. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, hermanos, las experiencias que hemos tenido en un hogar se han manifestado, hermanos, en el amor, en la ternura, en la compasión, en la bondad, en la provisión, en el cuidado que han tenido nuestros padres con nosotros. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y el versículo número 22, la Escritura nos dice, Proverbios 23, 22, y nos da un consejo, de los muchos consejos que la Biblia nos da para amar, para respetar y para honrar a nuestros padres. Aquí en Proverbios 23, versículo 22, la Escritura dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Es lo que comentábamos. O sea, la conducta del padre nunca debe de ser cuestionada, aun y cuando, hermanos, ellos hayan cometido errores o que tal vez nos hayan lastimado. Porque la Escritura mismo lo está diciendo. Oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, ya lo leímos, el quinto mandamiento. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La Escritura, hermanos, nos enseña que hay muchos que pretenden o que profesan conocer a Dios, pero no lo obedecen. Hemos leído lo que el Señor nos manda de obedecer el quinto mandamiento. Hemos leído lo que la Biblia nos dice de que debemos de honrar a nuestros padres y que debemos de apreciar ahora a su edad avanzada. Pero sin en cambio, hermanos, hay mucho desprecio en la sociedad. Porque algunos, en vez de valorar, hermanos, de amar y de querer ahora al padre o a la madre que ya están en una etapa de vejez, muchos los desprecian. Muchos los hacen sentir, hermanos, como que
ya no producen. Muchos sienten ya una carga por tratar de darles una provisión o simplemente, hermanos, por tratar de darles el amor que se les debe de dar. Todo ese amor, todo ese honor, todo ese afecto, hermanos, se van perdiendo. Y qué lamentable, hermanos, que al padre ya o a la madre ya en su ancianez se les vea como un mueble. Se les arrincona o se les manda a un lugar donde supuestamente se les va a cuidar. Y tal vez sea así. Hay lugares, hermanos, asilos o cualquier otro tipo de hospitales donde va y se les recluye a nuestros ancianos. Y se les da esa idea, aquí te van a atender y aquí vas a estar bien. Pero yo le pregunto a usted, el amor que un hijo, que una hija, no se compra, no se vende. Y ese amor de los hijos, de las hijas, de los familiares, hermanos, no se los van a dar en ningún otro lugar. Por muy cómodos que estén, siempre van a necesitar del amor, del cariño, del ambiente familiar de sus amados. Por eso debemos de estar atentos a lo que la Biblia nos está diciendo. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay mucha ingratitud en este mundo. Hay muchos hermanos que descuidan y que se olvidan de quién les dio la vida, de quién los sustentó, de quién los amó, de quién los educó. Tal vez, hermanos, nuestros padres hayan cometido errores, pero el quinto mandamiento de la ley de Dios nos dice que los debemos de honrar. Usted no es nadie para juzgar, hermanos, los errores que ellos posiblemente cometieron. Ahí es donde nosotros debemos de manifestar el amor, el respeto y el temor a Dios. Dios va a tomar, hermanos, en cuenta el amor que nosotros manifestemos a nuestros cuidados, a nuestros amados. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de que debemos de tener ese amor especial, ese respeto por nuestros ancianos. Escuchemos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos da. Y si en usted, hermanos, está un resentimiento por alguna circunstancia, pídale perdón a Dios. Y si todavía tiene a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus ancianos, acérquese a ellos, nunca es tarde. Muéstrele su amor a través de un beso, a través de un abrazo, a través de una palabra de bendición o simplemente con su sola presencia. Ámelos, que todavía es tiempo, porque el Señor, hermano, nos da oportunidad para reconciliarlos. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos tomando este tema, corona de honra, es la vejez, para que cada uno de nosotros, hermanos, escuchemos la voz de Dios y valoremos el amor del Padre, el amor de la Madre, el amor de nuestros ancianitos que aún están con nosotros. Amén. La palabra de Dios demanda, hermanos, respeto. Demanda, hermanos, que debemos de honrar al anciano, no maltratarlos. Es un mandamiento de promesa. ¿Cuántos deseamos que tengamos una vida de paz, de felicidad? Obedezcamos la ley de Dios. Los ancianos no son muebles, no son estorbos, todavía tienen vida. ¿Y cuántos vemos que están sentados por horas en una cama o en un sillón y se les ignora?
Busquémoslos, pasemos tiempo con ellos. Ellos desean, hermanos, ese cariño, esos brazos tiernos de los hijos, aun cuando ya no pueden expresarse por cansancio. Están ahí y Dios lo demanda. Corona es la vejez. No maltratemos, hermanos, a los ancianos. Si tenemos la oportunidad de que ellos sigan con nosotros, cuidémoslos. Ellos anhelan el hogar, no estar en cuatro paredes donde no hay ese amor. ¿Cuántos asilos están, hermanos en los asilos? Y sin embargo viven, hermano, una vida, una vejez solitaria. Añoran a sus hijos, a sus nietos. Es cómodo, hermanos, dejar a un anciano en un asilo y luego no los visitas, no los ves. Y ellos esperan que vayas a verlos. Sienten, tienen resentimiento muchas veces por la amargura, por el abandono. Demanda a Dios que los honremos. Cuidemos a los ancianos. Cuidemos, hermanos, ese amor y ese respeto que nos dieron. Pero si hay algo en tu corazón que lastimó, alguna palabra, alguna actitud que en el tiempo hicieron ellos, no somos, hermanos, juez de nadie. Pidamos a Dios que restaure corazones y que dé gracia en unir familias, en que ese anciano esté cuidado, en que esa anciana esté protegida. ¿Cuántos hermanitos de la iglesia transbordan camiones? ¿Cuántos hermanos están temprano? La mayoría del ministerio de oración, de esos momentos en los cuales estamos en oración en la iglesia, la mayoría son ancianos. Toman sus camiones, transbordan. Desde las 5 de la mañana están levantados. Desean ir a la oración. Buscar a Dios en cobertura y protección, porque van con cargas difíciles. Cuando el hijo, cuando el nieto, lo pueden llevar a la iglesia en su automóvil, en su camioneta. Pero sin embargo, los abandonan a su suerte. No dejemos a los ancianos. ¿Cuántos hermanos de la iglesia toman ese anciano como el abuelito y los cuidan? Pero sin embargo la familia los desprecia y los abandona. Oigamos lo que Dios nos está hablando a través de la reflexión. Corona de honra es la vejez. Joven fui y no he envejecido, dice la palabra de Dios. Pero no hay algo que sea injusto para Dios. Siempre el Señor va a cuidar al anciano. Amén. Y siempre Dios va a dar gracia en ese hijo que se preocupa por ese anciano. Estamos llevando en este día Proverbios 16:31. Anota la cita. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Así es, hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña que el llegar a la vejez, a la tercera edad, a la etapa madura del hombre y de la mujer, es bíblico. Es un ciclo de vida que Dios estableció después de la caída del hombre. Es por eso que nosotros debemos de estar conscientes, hermanos, de la edad que tenemos. Nadie debe de menospreciar los años de vida que el Señor nos ha concedido en su gracia. Las etapas del hombre en sus diferentes edad, su edad física, a eso me estoy refiriendo, es para que nosotros tengamos conciencia de que nosotros ya no podemos actuar, hermanos, como niños, cuando somos hombres maduros.
Cuando nosotros tenemos la vejez, hermanos, entonces nosotros debemos de transmitir todas esas experiencias que Dios nos ha permitido hacia los jóvenes, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Y la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que es una etapa natural del hombre en sus diferentes modalidades en la cual Dios nos ha permitido tener cierta edad. Por ello, el hombre, hermanos, entre más madurez física tiene, debe de ir a la par con el temor, con el amor y con el conocimiento de Dios. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo número 1 y 2, la Escritura nos los dice. Dice que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Así como el agricultor en el campo tiene un tiempo natural que él ya sabe que es de sembrar la semilla, también tiene un tiempo para cosechar el fruto de lo que sembró. Pero la Escritura dice, y ahí es donde vamos a enfatizar, dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos dos acontecimientos, el nacer y el morir, son los más importantes de nuestra vida. Así se está refiriendo a nuestra vida física. Cuando nosotros nacemos, por el producto del amor de nuestro padre, nuestra madre, nace el hijo. Pero la Escritura dice que también hay un tiempo de morir. Ese ciclo del hombre, hermanos, va a tener que llegar a un término. Y ahí es donde nosotros debemos de estar preparados en nuestra fe y fundamentarlos a lo que la palabra de Dios dice para tener, hermanos, para aprovechar más bien ese tiempo que Dios nos da para vivir. Por eso dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Por eso debemos de estar preparados para la vida que estamos enfrentando. Cada día que pasa, hermanos, es una oportunidad que aprovechamos o es una oportunidad perdida. Porque el ayer, hermanos, ya no va a regresar. El día de hoy nosotros nos tenemos que preparar para el día de mañana. Porque el día de mañana va a traer su propio afán. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, las experiencias o las oportunidades que dejamos escapar el día de ayer ya quedaron en el pasado. Ya no podemos hacer nada. Pero si en cambio el día de hoy me tengo que preparar para no cometer los errores que cometí el día de ayer y de prepararme para ser mejor para el día de mañana. Por eso el día de hoy, hermanos, es un día de preparación. Por eso la Escritura lo dice, que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Aquí en el versículo 12 de Eclesiastés y el versículo número 1, la Escritura dice, Eclesiastés 12:1. Y aquí, hermanos, la Escritura nos da una exhortación para que recordemos lo que estamos comentando, que debemos de prepararnos el día de hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí se está refiriendo a cuando el hombre en ese proceso natural, donde tiene su vigor, donde tiene su fuerza, donde tiene su capacidad para desarrollarse, ahí es donde debemos nosotros, hermanos, de tener el temor de Dios. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En la juventud, hermanos, una persona llega a su máximo vigor.
Es cuando sus fuerzas vitales, hermanos, deben de consagrarse más a Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que ministrar, que enseñar a nuestros hijos. Pero nos dice cuál es el motivo. Y tal vez nosotros lo estemos experimentando. Dice, antes que lleguen o que vengan los días malos. ¿Van a venir días malos? Van a venir días malos. Porque está escrito. ¿Y cuáles son los días malos? Cuando el vigor, la fuerza de nuestra juventud se vayan debilitando por nuestra edad. El hombre, hermanos, cuando va perdiendo su vigor es cuando vienen los achaques a nuestro propio cuerpo. Por eso las personas de edad, hermanos, generalmente están enfermas. Ya no escuchan bien, ya no ven bien, ya no pueden caminar bien, ya dejan de hacer, hermanos, lo que hacían en su juventud. Y ahí es donde debemos de estar conscientes de nuestra edad, por eso lo comentábamos. Yo ya no puedo hacer las cosas que en mi juventud hacía, porque he perdido el vigor. Y ahí es donde la compasión de nuestros amados, de nuestros hijos, hermanos, va para el anciano. Porque ellos dieron su fuerza, su vitalidad, hermanos, por mantener ese amor, esa unidad en su hogar. Desgastaron su cuerpo. ¿Cuántas veces nuestros padres, hermanos, pasaron en vela cuando usted estaba enfermo? ¿Cuántas preocupaciones, hermanos, cargaron nuestros padres cuando teníamos un problema? ¿De cuántas situaciones nos han librado cuando cometimos un error? El padre, hermanos, es el primero que está al pendiente de cuando el hijo está en algún tipo de necesidad. Y aun y cuando ellos no puedan aportar o proveer algo material, su amor que no se compra, hermanos, es el que nos consuela, es el que nos levanta, es el que nos anima. Por eso la Escritura lo dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Un anciano, hermanos, cuando no tiene el amor de sus hijos, de su familia, ya no pueden tener esa capacidad de disfrutar la vida, aunque tengan comodidad. Por eso dice, por eso la Escritura dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por mucho, por poco que tengan, hermanos, ellos desean tener el cariño, el amor, el abrazo de un hijo y no el descuido y no la ignorancia o el desprecio, porque ellos se sienten, hermanos, que lo que han hecho, que lo que han dado, que lo que han aportado no sirvió de nada. Ahí es donde nosotros debemos de hacer conciencia y de valorar la bendición de tener a un ancianito en nuestra casa. La Biblia nos ha dicho los motivos y por qué, pero Dios no obliga. Por eso estamos leyendo la Escritura, porque la misma Escritura es la que nos va a convencer. Nosotros debemos de prestar atención, hermanos, a lo que la Biblia nos está diciendo. Y tenemos, hermanos, que enfatizar, porque hay mucho pretexto, aún dentro del cristiano, en despreciar a una persona de edad. Porque dicen, me lastimó, cuando era niño no me atendió, o simplemente me descuidó. Bueno, ¿y usted quién es para juzgar? Usted no es nadie para juzgar. Porque si usted tiene esa carga en su corazón, debe de aprender a depositarla en las manos de Dios.
Y lo que tiene usted que hacer es obedecer sus mandamientos. Por eso hemos leído el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen. Nos da una bendición. O sea, independientemente, hermanos, y es de que existe ese rencor en su corazón porque usted fue lastimado por sus padres, usted tiene que obedecer el mandamiento de Dios. Y usted no tiene que juzgar, porque usted no es nadie para juzgar. ¿Cuál es la exhortación? Lo que la Biblia nos dice. Honra a tu padre y a tu madre. Honra, respeta por sus canas y en su vejez. Así lo dice la Biblia. Y así lo tenemos que hacer. Amén. Vamos a poner un ejemplo bíblico, hermanos, de una persona de edad, de un hombre de 80 años, que él en su juventud había sido un hombre vigoroso, había sido un hombre que tenía una estabilidad económica, porque la Biblia dice que él tuvo riquezas. Mas sin en cambio, cuando llega a una edad madura, hermanos, ya nada de eso le interesa, sino que deja toda esa bendición la deja para sus hijos. Y eso lo vamos a leer en la Biblia. Aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 19 y el versículo 35, la escritura nos habla de Barzila. Barzila, hermanos, era un galadita. Vamos a leer lo que la escritura dice. Dice, de edad de 80 años soy este día. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Barzillai. Y luego le pregunta a David, porque David lo quería llevar de su región donde él vivía, Jerusalén, pero él ya tenía 80 años de edad. Y él le responde al rey David, dice, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? O sea, él estaba consciente de esta edad. Generalmente, hermanos, cuando hay una edad adulta, por el mismo desgaste de nuestro cuerpo natural, a algunos les cuesta trabajo retener o recordar algunas cosas. Y Barzillai, de edad de 80 años, estaba consciente de su edad. Por eso dice, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? No porque no lo supiera, sino porque posiblemente por su edad ya le costaba trabajo disfrutar algo bueno o quitarlo de su camino. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? Nuestros ancianitos en ocasiones, hermanos, ya no quieren comer. Usted les puede presentar el platillo que tanto les gustaba, o puede llevarlos al lugar que tanto les agradaba, y ellos ya no tienen contentamiento. ¿Qué busca un ancianito a esa edad? Buscan la tranquilidad, buscan el tener una situación íntima entre ellos. Ya no disfrutan de lo que disfruta la juventud por su propia edad. Y a ese punto tenemos que llegar. Cada uno es consciente de la edad que tiene. Nosotros los que ya tenemos cierta madurez por la edad que tenemos, hermanos, ya no podemos actuar como un jovencito o como un niño. Por eso la escritura dice, ¿tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? En aquel tiempo, hermanos, en el palacio del rey, como no había ninguna otra distracción, ellos hacían venir a los cantores para que tocaran cierto tipo de melodías.
Pero sin en cambio, hermanos, habíamos dicho que Barzillai era un hombre que había tenido dinero, que tenía este tipo de diversiones o de distracciones. Pero a su edad, hermanos, ya no disfrutaba de eso. Ese tipo de cosas ya le molestaban. Por eso debemos de comprender, hermanos, a nuestros ancianitos. Ya no soportan ruidos molestos, como la música, como otro tipo de manifestaciones. Porque la Biblia lo está diciendo. Por eso dice, oiré más la voz de los cantores y de las cantoras. Dice, ¿para qué? O sea, sus prioridades, hermanos, ya están en otro lugar. Pues ha de ser tu siervo una carga para mi Señor. ¿Se da cuenta? Aparte de que le dice todo esto a David, termina diciendo, mejor no me lleves porque voy a hacer una carga para ti, por mi edad. O sea, ya en lugar de que yo participe contigo, voy a estar achacoso en un lugar. Voy a hacer algo que tal vez estorbe. Por eso dice, es de ser tu siervo una carga para mi Señor el Rey. Eso es tener conciencia, hermanos, de cómo debemos de tratar a nuestros ancianos. Y si usted ya está en una edad madura, también debe de actuar conforme a la edad que tiene. Aquí en el versículo número 37 de 2 de Samuel, la escritura sigue diciendo, está continuando con esta historia de Barzillai. 2 de Samuel 19:37, yo te ruego. Aquí ya viene la petición de Barzillai al rey, porque el rey insistía que lo acompañaba a Jerusalén. En el versículo 37 la escritura dice, yo te ruego, o sea, ya está hablando Barzillai, el anciano, dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad. ¿Se da cuenta? Ya no le interesaban los placeres del mundo, las distracciones del mundo, ya no quería ser una carga para los demás. Él buscaba únicamente la tranquilidad, porque estaba consciente que un día él iba a ser llamado por el Señor al descanso. Y él deseaba, hermanos, morir donde nació, en su ciudad. Dice, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam. ¿Quién era Quimam? Quimam era el hijo de Barzillai. Y le decía a David, todo aquello que a mí me prometes dar, tranquilidad, paz, dásela a mi hijo, porque yo ya no lo voy a disfrutar. Por eso dice, he aquí a tu siervo Quimán, es decir, en vida, Barzillai le estaba dando, hermanos, la herencia a su hijo, porque el aprecio que tenía David por Barzillai, el anciano de 80 años, Barzillai le estaba diciendo, si me quieres a mí bendecir, hazlo con mi hijo. O sea, qué pensamiento tan noble. Y así es como el padre y la madre, hermanos, deben de actuar. O sea, no quitar, dar. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Dáselo a mi hijo. Que pase él con mi Señor el Rey. O sea, que pase el Jordán, porque estaban en otra región lejos de Jerusalén. Y haz él lo que bien te pareciere. O sea, Barzillai, hermanos, le estaba dando el lugar a su hijo. Tenía la experiencia, los años ya vividos. Y decía, yo quiero regresar a mi ciudad y morir y ser enterrado junto a mis padres y a mi madre. Pero eso que tú me quieres dar, dárselo a mi hijo. Y es el amor que manifiesta en la sabiduría que Dios le da para conceder, hermanos, las bendiciones que él iba a recibir a su hijo. O sea, qué historia tan noble y tan bonita. Aquí en el Salmo 71
y el versículo 18 nos habla del amor de Dios. Salmos 71, 18, la Escritura dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y esta es la oración, hermanos, de nuestros ancianos, o en preparación de aquellos que vamos al camino de esa edad madura. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Ya no pedía riqueza, tranquilidad, ya no pedía provisión, sino quiere el amor de Dios. Quiere la protección divina de Dios. Dice, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Amén. ¿Se da cuenta cuál era la petición? Que toda la experiencia cristiana bajo el temor de Dios, hermanos, Él la iba a dejar como herencia a sus amados, a su familia. Y tu potencia y tu poder a todos los que han de venir. O sea, primero está nuestro hogar, pero también, hermanos, a todos aquellos que escuchen el Evangelio. Por eso hay que atender la voz, la experiencia, hermanos, de un cristiano que ha caminado en el camino de la justicia y que aún y tenga una edad avanzada. Debemos de escuchar, hermanos, de la sabiduría que Dios ha puesto en su corazón, porque si bien ha cometido faltas, Dios le ha mostrado cómo salir de ellas. Y por último, hermanos, aquí en el versículo 20 del Salmo 71, la Escritura sigue diciendo, tú que me has hecho ver muchas angustias. ¿Se da cuenta? Es la conclusión a la que llega un hombre que ha tenido cierta madurez o que está en la vejez. Tú me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. O sea, nunca hay que quedarnos derrotados. Al contrario, en nuestra madurez tenemos que reconocer que hemos pasado por situaciones difíciles, pero que por la bondad, la bendición y el amor de Dios, aún en nuestra vejez, el Señor nos ama y nuestra oración es esa, que no nos desampare. Como siempre, hermanos, nuestra oración es para que atendamos lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra y si hay que hacer cambios en nuestra vida, atendamos lo que Dios nos ha hablado en esta oportunidad. Con reverencia vamos a poner esta oración, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en que lo que oímos caiga en tierra fértil y dé frutos de amor y de bondad para aquel anciano, para aquel abuelo, para aquel padre que se siente abandonado. Vamos a orar. Padre Celestial, con temor y temblor buscamos de tu presencia. Perdona la indiferencia, Señor mío, porque en cuántos hogares, Señor, se vive la tristeza de aquel anciano abandonado, de aquel abuelo que con indiferencia se ve. Te pedimos que nos perdones, Señor, que pongas en nosotros el amor para ellos y el respeto. Te ruego humildemente, Señor, que bendigas la familia, que bendigas el hogar y que des gracia en esta humilde y sencilla oración. Bendice las familias, los matrimonios, bendice a nuestros hijos y nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo de familia y que la paz del Señor esté en tu hogar y vivamos cada día pidiendo al Señor su bendición. Bendiciones. Amén.